que acaba de presentar el senador Armando Ríos Peter queda en las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Primera. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Marcela Torres Peinbert, a nombre propio de los senadores Javier Corral Jurado y Ernesto Rufo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que adiciona el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Me permite un momento, senadora? Sonido en el escaño, el senador Lozano. Señor presidente, para solicitar ampliación de turno también a la Comisión de Trabajo y Previsión Social en cuanto hace la propuesta del senador Ríos Peter para el seguro de desempleo. Me parece que es fundamental que conozcamos el tema. Si es tan amable. Concedido la ampliación de turno, senador Lozano. Por favor, tómese nota. Senadora, por favor, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Con su permiso, señor presidente, senadoras, senadores de esta honorable asamblea. Durante muchos años, la familia fue la única institución responsable de tareas indispensables para la sociedad, como la protección de los débiles, de los enfermos, de los ancianos, de los niños, la transmisión de valores culturales y de desarrollo del individuo frente a los diversos roles que la vida presenta. Los fenómenos de migración a centros urbanos o a otros países, la inestabilidad de la empresa en los mercados, el constante cambio del mercado laboral, así como la inclusión de la mujer al trabajo fuera de casa, modificaron no solo la estructura, sino también la lógica familiar. En la actualidad, a nivel mundial, esta célula básica de la sociedad se ha modificado haciéndose mucho más efímera. Según cifras del INEGI, la duración promedio de un matrimonio en México es de 10 años y tan solo 7 de cada 100 niños entre 6 y 16 años viven con los dos padres en casa. Este fenómeno está lejos de ser exclusivo de nuestro país. Sin embargo, en otros lugares donde la calidad de vida es mucho más alta, estas actividades las realizan los ciudadanos organizados. En pocas palabras, la construcción del bien común está en manos de la sociedad en su conjunto, y no solo, como aquí, mayoritariamente en el Estado. La sociedad mexicana precisa de una organización ciudadana más efectiva e involucrada en sustituir las actividades que antes estaban ceñidas únicamente a la familia. Actividades como la prevención de adicciones, de enfermedades de transmisión sexual, la difusión de valores culturales y de identidad nacional, la orientación y guía de los jóvenes, la protección y el cuidado del medio ambiente, la elevación de la calidad de la educación, la difusión de una cultura de honestidad y transparencia, tanto personal como social, la formación de valores que favorezcan la convivencia armónica y en paz, son mucho más efectivas al ser realizadas por ciudadanas y ciudadanos comprometidos en cada una de sus comunidades. En Alemania, por ejemplo, cada ciudadano en promedio participa activa y voluntariamente en 7 asociaciones no lucrativas. En México, según las estadísticas, no llegamos ni a una asociación por persona, dificultando esto alcanzar una buena calidad de vida a través de la construcción del bien común a partir de la ciudadanía. Los gobiernos no pueden ser los únicos responsables de la construcción del bien público en nuestro país. La ciudadanía es pieza clave para ello. ¿Quién mejor que el ciudadano que vive en una comunidad, que conoce el origen de los problemas para encontrar la mejor solución a ellos? En México existen solamente 36,000 asociaciones ciudadanas registradas para 120 millones de mexicanos, comparados, por ejemplo, con Argentina, en donde para 30 millones de argentinos hay 100,000 asociaciones registradas. Tenemos frente a nosotros un gran reto: hacer crecer el número de ciudadanas y ciudadanos que trabajan de manera voluntaria y organizada por el bien común. La falta de ciudadanos organizados explica en mucho las grandes carencias de la sociedad mexicana y el empeño por crecer el aparato burocrático del Estado.
Es necesario realizar una serie de modificaciones legislativas de diversos tipos para fortalecer, hacer más eficaz y transparente al tercer sector en nuestro país. Por otro lado, se requiere crear mecanismos que incentiven a los ciudadanos para que a través de sus recursos propios fondeen las actividades de este sector, para así evitar que el financiamiento sea mayoritariamente público. Lograr un cambio cultural en el que los ciudadanos se involucren más con estas instituciones y que éstas a su vez se vuelvan más democráticas y transparentes en sus prácticas, rindiendo cuentas a la sociedad y facilitando la participación de otras personas interesadas en sus actividades, resulta fundamental. Las organizaciones de la sociedad son un ejemplo claro de que los ciudadanos tienen posibilidades de hacer un aporte sustancial al bienestar social y a la consolidación democrática de su país, colaborando con el Estado, la familia y el mercado, ofreciendo respuestas innovadoras, energía, recursos, conocimientos e interés en la solución de problemas locales y nacionales. El reto más grande es promover una cultura de la donación entre los mexicanos y en esta tarea mejores incentivos fiscales y procesos más sencillos serían un paso indispensable para promover donaciones por vías formales, encausadas a organizaciones y no únicamente por donativos pequeños y de forma directa que casi no tienen impacto. En cuanto a las organizaciones, un reto fundamental es fortalecer su vinculación con sus propias comunidades, con sus líderes y beneficiarios, para fomentar relaciones de confianza y participación. El incremento del número de ciudadanos comprometidos trabajando por el bien de sus comunidades necesariamente detonará el aumento de recursos económicos para estas causas. El 9 de febrero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, misma que logró cumplir uno de los compromisos fundamentales con las organizaciones de este rubro. Esto es reconocer e incorporar expresamente la labor que las OSCs al cuerpo federal normativo y es necesario señalar que en principio existe una importante coincidencia en las leyes fiscales relacionadas a las actividades que realizan las multicitadas organizaciones. El artículo 5 de dicha ley señala expresamente las actividades de las organizaciones no lucrativas que se consideran como de fomento. Todos los objetos sociales contenidos en ese artículo deberían estar contemplados en su totalidad en la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente en el artículo 95 de dicha ley. Lo anterior para otorgarle verdadera efectividad a las disposiciones de la Ley Federal de Fomento. Sin embargo, el razonamiento que da origen al cuerpo de la presente iniciativa es que existen varias actividades establecidas en la Ley Federal de Fomento que no están incluidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta para ser donatarias autorizadas. En concreto, la presente iniciativa propone adicionar un inciso I a la fracción sexta del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el fin de homologarlo con el artículo 5 de la Ley de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y así ampliar la posibilidad de financiarse con donativos deducibles de impuesto. Existe una preocupación constante respecto a la falta de participación corresponsable organizada de las y los ciudadanos con sus gobiernos. La propuesta que hoy presentamos y a la que se han sumado también los senadores Francisco Búrquez, Laura Rojas, Maqui Ortiz, Daniel Ávila y Martín Orozco, es una oportunidad para generar mayor participación ciudadana e incrementar sustancialmente la calidad de vida en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias a la senadora Marcela Torres Peinberg. Se turnan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, primera. Tiene el uso de la tribuna el señor senador Fernando Enrique Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Perdón, senador Hermosillo. A la propuesta de la senadora, por favor. ¿Está de acuerdo, senadora?
Tome nota la Secretaría de las solicitudes de adhesión. 2, 3, 4, 5. Tome nota la Secretaría. Muchas gracias. En uso de la tribuna, el señor senador Fernando Enrique Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Con su permiso, compañero presidente, aquí ando. Adelante, señor senador. Compañeras y compañeros senadores, espero de corazón que más adelante puedan apoyar esta iniciativa con proyecto de decreto, ya que es un tema fundamental para la economía de todos los mexicanos y que está afectando terriblemente esta situación del pueblo de México, y que seamos congruentes con el pueblo que nos eligió y nos trajo a este Senado de la República, y que no actuemos en contra del pueblo que nos eligió. Así, compañeras y compañeros senadores, en días recientes el gobierno federal anunció que su administración concluirá con una cobertura del servicio de energía eléctrica para más del 98% de la población. Lo que no señaló fue que esa cobertura en el acceso a ese servicio para la clase más desprotegida les resulta hoy en día casi imposible de pagar por las altas tarifas impuestas por recibirlo. Posterior al desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro, el clima que prevalece en el sistema de la energía eléctrica y que ha sido a todas luces denunciada, no solo ante legisladores, sino también ante toda la opinión pública, se traduce en una Comisión Federal de Electricidad que en la prestación del servicio expide recibos de luz con sobrefacturaciones que no reflejan los gastos en el consumo de energía de cada vivienda. Desde esta tribuna habría que preguntarles a miles de ciudadanos de estados del norte como Chihuahua y Sonora, de entidades del centro como el mismo Distrito Federal, el Estado de México y Morelos, así como del sur sureste, como Chiapas, Veracruz y Tabasco, por citar algunos. ¿Cuántas ocasiones les han llegado sus recibos de luz con cobros arbitrarios y inexplicables que oscilan entre los 500 y los 15,000 pesos o más, aún teniendo sus hogares y en zonas rurales, con un solo foco, un ventilador? El gobierno federal y en particular la Comisión Federal de Electricidad, lejos de garantizar el derecho al suministro de la energía eléctrica a los ciudadanos, ha establecido la política de llevar a cabo cortes de energía sin previo aviso, como una medida o sanción a quien no pague y sin tener en consideración los daños y prejuicios económicos y sociales que se generan con estas acciones. Además del caso omiso y variaciones del voltaje que causan daños en los aparatos domésticos, hay una falta de mantenimiento de las infraestructuras de distribución de energía. Todo ello responsabilidad de la CFE. Ni qué decir de los cortes masivos de energía en barrios, colonias y comunidades, que por la inconformidad y el reclamo social que produce con justa razón, las autoridades responden con represión y violencia, y en algunos casos con encarcelamiento de quienes encabezan movimientos de resistencia contra el aumento de las tarifas de luz. Con un ejemplo, basta señalar que a través de un comunicado de prensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de fecha 8 de agosto del año en curso, el Ombudsman Nacional acordó iniciar de oficio una queja para investigar la suspensión de energía eléctrica que dispuso la Comisión Federal de Electricidad en 26 pozos de agua potable de la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos. Estos hechos provocaron el desabasto de agua afectando a la mitad de la población de esa ciudad durante varios días. No se nos debe de olvidar que cuando se creó la Comisión Federal de Electricidad, el 24 de agosto de 1937,
se dispuso categóricamente en su artículo 5º que la Comisión Federal de Electricidad tendrá entre sus funciones principales la de organizar y dirigir un sistema nacional de generación y distribución de energía eléctrica basada en los principios técnicos y económicos, sin propósito de lucro y con la finalidad de obtener a un costo mínimo y mayor rendimiento posible un beneficio a los intereses generales. La situación que priva en el sector eléctrico y particularmente en materia de tarifas requiere de medidas urgentes. No bastan los acuerdos de modificación y reestructuración de tarifas que se han emitido. Para devolverle a este servicio público su verdadero carácter social en favor de los intereses generales, así como su efectiva y eficiente prestación por parte del Estado mexicano. Se ha demostrado que tampoco son suficientes los acuerdos aprobados por este Senado y su colegisladora, la Cámara de Diputados, para conseguir que este derecho de las personas al suministro de la energía eléctrica sea respetado y garantizado en calidad y a precios justos y razonables. Sobre el tema, habrá que recordar que el 24 de julio del presente año, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante un punto de acuerdo, exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a establecer un nuevo esquema de tarifas eléctricas domésticas que considere el incremento de la temperatura en diversas regiones del país e incorpore factores socioeconómicos como el índice de ingreso a fin de beneficiar a los hogares de menos recursos. Por ello, debemos optar por modificar la legislación que regula esta materia para poder alcanzar el propósito de establecer tarifas justas y más económicas al alcance de quienes menos tienen. Con el tener acceso al servicio de abasto y suministro de luz, no sea un lujo, sino el ejercicio y disfrute pleno del derecho humano a la energía eléctrica. En consecuencia, propongo reformar diversos preceptos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Comisión Reguladora de Energía. En particular, propongo que la venta de energía eléctrica se sujete a las tarifas que apruebe la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de su Consejo Consultivo, estableciéndose que también pueda emitir su opinión la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y el Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Que el establecimiento, ajuste y reestructuración de las tarifas se realice con pleno respeto al ejercicio y disfrute de los derechos de suministro de los usuarios. El servicio de uso y consumo doméstico de energía eléctrica se considere de interés social, por lo que en el establecimiento de las tarifas se debe considerar los principios de proporcionalidad y equidad, además de los siguientes criterios o factores socioeconómicos: la temperatura y la humedad relativa de cada región o zona, las condiciones salariales e ingresos per cápita de cada región o zona, los índices de marginación social de cada región o zona de acuerdo al Consejo Nacional de Población. La Comisión Reguladora de Energía, órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión y de decisión, tenga como misión principal la de proteger y respetar el derecho del suministro de energía, estableciendo sus tarifas con base en los criterios o factores socioeconómicos antes señalados. Se integre un capítulo tercero en la ley relativo al Consejo Consultivo para la determinación de las tarifas de energía eléctrica, que tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos, estrategias, acciones y metas establecidas por la Comisión Reguladora multicitada con relación a la determinación de las tarifas del servicio de energía eléctrica. Dicho consejo se integraría por el titular de la comisión, un representante de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y de la Comisión Federal de Competencia, un representante de cada una de las cámaras de senadores y diputados del Congreso de la Unión, 6 investigadores académicos que sean y hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quienes participarán de manera honorífica sin remuneración alguna. El Consejo, cuando así lo considere conveniente, podrá invitar a sus sesiones a los titulares de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
y a representantes de las entidades federativas, de los municipios, de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, de instituciones académicas y de la población en general, las cuales podrán intervenir con voz pero sin voto. Dentro de las facultades primordiales del Consejo destaca la de proponer los ajustes y la reestructuración del sistema tarifario y la de proponer mecanismos para los establecimientos de las tarifas del servicio de energía eléctrica. Compañeras y compañeros senadores, no perdamos más tiempo para poder unificar esfuerzos en mejorar la calidad del servicio, para fortalecer la cadena de generación, transmisión, distribución y comercialización, mejorar la calidad del suministro de energía y ampliar los mecanismos y comunicación y atención a los usuarios sobre tarifas acordes al consumo real, facturación y cobranzas razonables, fallas de suministro y mecanismos de apoyo para el ahorro de energía. Pido de nueva cuenta su respaldo a este conjunto de propuestas para que la determinación de las tarifas de energía se realice en función de criterios de proporcionalidad y de equidad, sustentadas en criterios técnicos y económicos y sociales, para favorecer y no seguir discriminando y afectando a los consumidores, tanto por su actividad como por su nivel económico y su situación geográfica. Pido a la Presidencia incluya el texto íntegro de la presente iniciativa en el diario de los debates. Es cuanto, señor Presidente, y espero en su momento que apoyen al pueblo de México, sus representantes, como somos todos nosotros. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Mayans Canaval. Como lo solicita, se insertará el texto íntegro y se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera. ¿Para adherirse, señor senador? ¿Está de acuerdo, señor? ¿Acepta la adhesión? Acordado. Para adherirse. Tome nota la Secretaría de las adhesiones a esta propuesta. Muchas gracias. Se recibió de los senadores José María Martínez Martínez, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marta Elena García Gómez y Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 102 constitucionales, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera. En uso de la tribuna, el señor senador José Rosso Saizpuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26, 69, 73 y 89 constitucionales. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros senadores, el suscrito, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar a la consideración de este Pleno la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del apartado A del artículo 26 de nuestra Constitución, el párrafo primero del artículo 69 y la fracción 29ª, fracción D del artículo 73 y la fracción 17ª del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Sistema Nacional de Planeación, establecido en el artículo 26 de nuestra Constitución, es una de las funciones fundamentales del Estado. Lo que busca este Sistema Nacional de Planeación, que surge desde los años 30, el objetivo es que el Ejecutivo, a través de los diversos esquemas de consulta a los ciudadanos, se puedan elaborar los planes y programas de gobierno acordes a las realidades sociales que se viven. Y la propia ley de planeación define los mecanismos, los esquemas a través de los cuales se puede dar esta participación de la sociedad. Por ello, en el apartado A del artículo 26 de nuestra Constitución, se establece que el Estado
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en nuestra Constitución determinan los objetivos de la planeación, que la planeación será democrática mediante la participación de los diversos sectores sociales y recogerá las aspiraciones y las demandas de la sociedad para incorporarlas a dichos planes, a dichos proyectos. Por lo tanto, habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal y derivado de esta disposición constitucional en el ámbito de las entidades federativas y de los municipios se tiene que hacer lo propio para recoger las demandas ciudadanas y poderlas incorporar a este documento que debe de ser el que recoja las verdaderas aspiraciones, las posiciones reales que sean viables de poderse llevar a cabo. Por ello, es indudable que el Plan Nacional de Desarrollo debe de darse en base a los programas gubernamentales y por ello los presupuestos de egresos y las leyes de ingresos de cada ejercicio fiscal deben concebirse en función del Plan Nacional de Desarrollo o de los respectivos planes en el ámbito estatal y municipal. Porque hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Se abre una consulta popular, la sociedad participa, se elaboran los planes, se dan a conocer y cuando estos se requieren el apoyo del Poder Legislativo para poder dotar de los recursos que permitan instrumentar esas políticas públicas, ¿qué es lo que vemos? Que no necesariamente hay ese respaldo a los planes y cuando eso no se da, la sociedad es la que se ve decepcionada porque una cosa es lo que se le dice al inicio de un gobierno y otra cosa es lo que se hace. Por eso me parece muy importante que vinculemos los ejercicios presupuestales con las políticas públicas que se establezcan en dichos planes de gobierno. Por ello propongo modificar el párrafo cuarto del apartado A del artículo 26 de nuestra Constitución para establecer un procedimiento por el cual el Ejecutivo Federal remita también al Congreso de la Unión dicho proyecto, dicho plan, el cual se hará dentro de los primeros 6 meses del inicio de una administración en el ámbito federal y en el ámbito local en los municipios será por 3 años. Y dichas observaciones deberá de informar el titular del Ejecutivo si estas fue viable que se tomaran en cuenta y de ser así, el propio Congreso tendría que dotar de los instrumentos financieros al propio gobierno para que estas políticas públicas las podamos llevar al terreno de los hechos. Con el propósito de armonizar la reforma antes mencionada con el resto del texto constitucional, se proponen otras 3 modificaciones. En primer lugar, se reforma la fracción 17ª del artículo 89 para establecer como facultad y obligación del Ejecutivo Federal enviar al Congreso de la Unión el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. En segundo, se reforma la fracción 29ª, inciso D, del artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión para que pueda realizar las observaciones a dicho plan y que éste las remita al propio Ejecutivo. Finalmente, se propone reformar el primer párrafo del artículo 69 de nuestra Constitución para que en el momento en el que el Ejecutivo Federal presente su informe, dicho informe permita que el Congreso y la sociedad lo evalúe en función de los avances que se tengan
año con año, y eso le permita a la sociedad saber si en los planes de desarrollo que se presentan realmente están teniendo una congruencia con la realidad. Por ello, dejo a la consideración de esta soberanía las propuestas antes señaladas para que podamos generarle a la sociedad una mayor confianza al participar en las consultas públicas que se abren tanto en el ámbito nacional, en el ámbito estatal y en el ámbito municipal, para que de esa manera la sociedad pueda participar con mayor confianza y que también el Poder Legislativo sea corresponsable en la aprobación de los presupuestos para que haya congruencia entre las políticas públicas que se señalan en dichos planes y el apoyo que tenga en materia presupuestal de los respectivos congresos. Esa es, compañeras y compañeros, el ánimo, el sentido de esta propuesta: hacer más participativa a la sociedad, pero hacer también corresponsables a los órganos encargados, en este caso al Ejecutivo, que es el responsable de presentar y de ejecutar dicho plan, pero al Legislativo para que pueda dotarlo de los instrumentos que le permitan hacer posible esas políticas públicas. Con la propuesta que ahora hago, dejo este documento para que se inserte de manera íntegra la propuesta que estoy haciendo y en su momento en las comisiones podamos analizarla con mayor detenimiento. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Rosa Ispuro. Hágase la inserción íntegra como lo solicita y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda. En el apartado de proposiciones tiene el uso de la palabra la senadora Diva Adamira Gastelum, bajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Turismo cumpla con el Acuerdo Nacional por el turismo en materia de conectividad, a efecto de apoyar al destino turístico de Mazatlán, Sinaloa. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Quisiera, presidente, antes de entrar al tema, con el propósito de que así se registre, que este punto de acuerdo se pueda manejar de urgente y obvia resolución, toda vez que la situación que presentaré es un asunto que requiere de la mayor atención. El tema de la conectividad de los puntos turísticos, de los sitios, de los destinos turísticos del país pasa por un momento muy difícil. Pero cuando se revisa y se evalúa la situación de cada uno de estos destinos, pareciera que exactamente los destinos que tienen que ver con el Pacífico pasan por el peor momento. Acapulco trae problemas, pero el tema que yo que traigo a esta tribuna es Mazatlán. En muy poco tiempo Mazatlán ha perdido más de 220 visitantes, turistas. Más de 175,000 son internacionales. Y sería muy fácil decir en esta tribuna que solo es producto de la inseguridad que vive el Estado. Entonces no se justificaría como otros destinos que tienen también problemas de inseguridad. Su crecimiento es real. Me parece que no hemos atendido en la justa dimensión que tiene este punto turístico histórico y tradicional para el país. Más de 16 vuelos del 2008 al 2012 hemos perdido sin mayor explicación. Y yo recuerdo a ustedes, compañeras y compañeros, que el turismo contribuye realmente al Producto Interno Bruto de este país. El turismo representa una gran oportunidad de crecimiento para el país, pero también para el Estado de Sinaloa, que lo requiere en este momento.
Seguimos en el estado viviendo de la actividad primaria y es importante, teniendo un estado tan rico en agricultura, en ganadería, en pesca, pero también en turismo, se ponga atención a esta situación. Por eso yo solicito a la secretaria de Turismo que, atendiendo lo que el presidente de la República hace muy poco enaltecía, subrayaba el Acuerdo Nacional de Turismo, explicaba las bondades que este tenía, que Mazatlán no esté separada de ese acuerdo, que muy por el contrario, este punto turístico se vea en su justa dimensión. No le quitemos la oportunidad de crecimiento, porque hoy he traído el tema de la conectividad aérea, pero si también revisamos el tema de los cruceros, muchos de los cruceros han dejado de llegar a Mazatlán, y qué decir también del turismo que va por tierra. Por eso el exhorto que le hacemos a la secretaria de Turismo es que, acatando este acuerdo nacional para el fomento del turismo y atendiendo lo productivo que es el turismo en el país, pero especialmente para el estado de Sinaloa, en muy breve tiempo nos ayude, nos apoye, de tal manera de regresar a Mazatlán todos estos vuelos aéreos que le daban un crecimiento, que le daban más recursos para salir adelante, no solamente a este municipio, sino también al estado de Sinaloa. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Gastelum. Señor senador Amador, Aaron Irizar, el senador Cota. Sí, se va a conceder, sostiene la urgente resolución, así que si me lo permiten, como se ha solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. En votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Gracias. Consecuentemente, está a discusión la propuesta. Señor senador López Brito. ¿Estaba también? Sí, pero que no haya terminado el campo, porque no ganó del club. Ok, ¿y esta está bien? Con su permiso, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, la senadora Diva Adamira Gastelum se ha referido a un tema muy importante para nuestro país, que es el turismo, ya que el turismo, como uno de los principales aportantes al Producto Interno Bruto Nacional, es también instrumento social, generador de empleo, generador de satisfactores, y provoca una derrama tan importante de beneficios y riquezas, que es un tema y una industria que tenemos que atender. Se ha referido a un polo de desarrollo, el más importante en el estado de Sinaloa, que es el puerto de Mazatlán. Y el puerto de Mazatlán no es únicamente lo que se circunscribe a ese municipio, sino el polo de desarrollo turístico que tenemos en el sur del estado, en Sinaloa, es también una serie de pueblos coloniales, de bellezas naturales en la Sierra Madre Occidental, en los municipios del sur
como el Rosario y Escuinapa, donde se está dando un desarrollo importante que es Playa Espíritu, y donde ha habido una inversión muy importante en este sexenio del presidente Calderón, tanto en infraestructura como en conectividad. En materia de conectividad, se está ya por concluir una de las máximas obras carreteras que se han hecho en este sexenio. Me refiero a la carretera Durango-Mazatlán. La carretera Durango-Mazatlán, que va a permitir, por su eje transversal y por la unión entre lo que es el Pacífico con puertos del Golfo, le va a permitir un crecimiento importante, no nada más industrial, portuario, sino también comercial y turístico. La infraestructura en la que se ha invertido en Playa Espíritu por parte de Fonatur también representa una aportación y una inversión muy importante en el rubro turístico, independientemente de mejoras en infraestructura directas al puerto de Mazatlán. Por eso es que me parece muy oportuno este punto de acuerdo de nuestra compañera senadora Diva Adamira al exhortar a las autoridades, a la Secretaría de Turismo, para que se aproveche esta infraestructura que se tiene ya y que va a crecer con la operación de la carretera Durango-Mazatlán, pero que estamos viendo que ha disminuido en cuanto a lo que corresponde a conectividad aérea y en materia de cruceros. Se le ha estigmatizado al estado de Sinaloa como un estado violento. Sin embargo, cuando se revisan las estadísticas en cuanto a agresiones al turismo, son mínimas. Por lo tanto, es un estado donde se cuida y se protege a nuestros visitantes. De ahí que ya la alerta que había en torno a limitar las visitas al estado de Sinaloa que había en Canadá y en los Estados Unidos ya se ha suspendido. Y esto es una clara muestra de que las autoridades locales también han hecho, en coordinación con las autoridades federales, han dado pasos importantes para frenar esa ola de violencia que teníamos. De tal manera que, por lo que corresponde a nuestro grupo parlamentario de Acción Nacional, nos sumamos a este punto de acuerdo considerando que el incremento en la conectividad por la vía aérea, por cruceros y por la vía terrestre representará para nuestro polo de desarrollo turístico máximo en Sinaloa, sin dejar desde luego a un lado todos los pueblos coloniales que se encuentran en los municipios que limitan con los estados de Chihuahua y Durango, pero sí representan una importante aportación para nuestra entidad en materia de empleo y desde luego con lo que representa la derrama en el aspecto del gasto que hacen los turistas para incrementar los satisfactores de las familias que viven en el sur del estado de Sinaloa. Nos sumamos pues a la aprobación de este exhorto a la Secretaría de Turismo para que se atienda esta situación deficiente en conectividad, sobre todo aérea y en cruceros, para nuestro polo turístico del sur del estado, enclavado en el puerto de Mazatlán. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador López Brito. Sobre este mismo asunto tiene el uso de la tribuna la senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, dejar claro que para el Partido de la Revolución Democrática es vital, es sumamente importante que el desarrollo turístico sea incluyente para todos los estados de la República y que el antídoto en contra de la violencia
en contra del empoderamiento de los grupos delictivos, del narco, sea precisamente impulsar el desarrollo del sector turístico. No sea replegarnos, no sea castigar a los estados de la República donde se padece de cierta forma este problema. Consideramos que repercutiría de manera negativa este tipo de anuncios que hacen de manera irresponsable otros gobiernos, generando una exclusión, un replegamiento a manera de castigo, cuando para el PRD el antídoto es precisamente generar mayor desarrollo, mayor conectividad, mayor nexo, un mayor nexo entre todos los polos de desarrollo turístico. No queremos que el turismo sea exclusivo de Quintana Roo o del Distrito Federal o de Yucatán. Queremos que también Sinaloa y que también todos los otros estados de la República tengan esta conectividad, tengan estos nexos y que no nos asustemos ante el probable empoderamiento de los grupos delictivos, sino pongamos como antídoto mayor impulso, mayor conectividad, mayor presupuesto. Ese tiene que ser, no el replegamiento, no el castigo para los estados que padecen este problema. Que quede claro que para el Partido de la Revolución Democrática es vital el empoderamiento en el tema turístico, porque hay una competencia muy grande a nivel internacional, sobre todo aquí de otros países del Caribe, como República Dominicana, Cuba, Bahamas, que están luchando y a veces caen en la guerra sucia, haciendo algunas sugerencias negativas con respecto a nuestros estados de la República. Nosotros no vamos a caer en ese juego. México tiene que empoderar a sus 32 entidades con mayor desarrollo, mayor presupuesto, mayor conectividad, precisamente para frenarle el paso a esta ola de grupos delictivos, no replegándolos. El Partido de la Revolución Democrática tiene muy claro que el turismo tiene que ser el motor detonante importantísimo que ha jugado en la historia de los países del mundo para que México salga adelante. La industria sin chimeneas es un antídoto para salir adelante y no debemos frenarla, ni replegarnos, ni castigarnos los unos a los otros, sino impulsarla y generar una promoción y una competencia en el que estemos por encima de los otros países, compañeros nuestros y amigos nuestros, cercanos, pero que en casa primero se tiene que estar bien y después en casa de los vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Beristain. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes esté porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Gracias. Aprobada la propuesta, comuníquese. Tiene el uso de la tribuna el señor senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a intensificar acciones fitosanitarias de protección a la importación de papa fresca de los Estados Unidos de América. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros senadores, el tema importante de la salud humana, el tema importante de la salud en materia fitosanitaria y desde luego también de la salud animal son materia de seguridad nacional y por lo tanto tenemos que cuidarlos, protegerlos y defenderlos. Y es en este contexto que me permito presentar a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. En materia del cultivo y la producción y comercialización de la papa en nuestro país y la importación de este producto
de otros países, en especial de los Estados Unidos de América. El cultivo de papa en México tiene mucha importancia debido a que es un alimento con un elevado valor nutricional y demanda gran cantidad de jornales durante la siembra, la cosecha, la comercialización y demás actividades relacionadas con su producción. De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, la producción del tubérculo en su variedad alfa o blanca en el 2011 fue de 65.272 hectáreas sembradas, registrándose una producción de 1.376.204 toneladas, las cuales casi en su totalidad fueron destinadas al abasto del mercado nacional. Según la Confederación Nacional de Productores de Papa de la República Mexicana, esta actividad genera 17.500 empleos directos con 6.3 millones de jornales al año y 51.600 puestos de trabajo indirectos. Así, los principales estados productores son en orden de importancia: Sonora, Sinaloa, el Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán y Puebla. Cabe mencionar que en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el año 2003, México y Estados Unidos firmaron un protocolo de importación de papa fresca proveniente de los Estados Unidos, en el que se establecieron los requisitos fitosanitarios para permitir la importación de papa fresca de esa nación a México, derivados de la observación de la norma oficial mexicana 012, Fito 1996, sobre el riesgo de plagas. Se acordó que habría por apertura solo en la medida en que el tubérculo estuviera libre de nemátodos, bacterias, virus y otras plagas. La NOM 012 Fito 1996 permite la introducción de papa fresca a la franja fronteriza y prohíbe su introducción más allá del kilómetro 26 de esta línea, debido a la existencia de plagas y problemas fitosanitarios en los Estados Unidos que son de carácter cuarentenario en territorio nacional. La modificación de la norma oficial trajo consigo el hecho de que la Secretaría de Economía ya no otorgaría los cupos por la importación de papa proveniente de los Estados Unidos y Canadá a partir de enero del 2003, al quedar libre de arancel. El artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas para su vigencia deberán de ser revisadas cada 5 años y actualizadas con base en el conocimiento científico obtenido. Por tal motivo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la SENACICA, elaboró el análisis de riesgo de plagas para la importación del tubérculo de papa a México, como sustento técnico científico para la actualización de plagas cuarentenarias asociadas al tubérculo de papa y las medidas de mitigación de riesgo para su importación a México. Sin embargo, a decir de las organizaciones de paperos, en el 2008 exportadores estadounidenses desconocieron el análisis de riesgo de plagas y, sin considerar el daño fitosanitario que pueden ocasionar a la producción nacional de papa, se han valido de argumentos comerciales y políticos para conseguir el acceso del tubérculo a territorio mexicano. De esta manera, la semana pasada, productores aglutinados en el Consejo Nacional del Sistema Productor de Papa, CONPAPA, denunciaron el ingreso a México de papa contaminada proveniente de los Estados Unidos de América, lo que además de traer riesgos fitosanitarios, amenaza con lesionar y acabar con miles de productores del tubérculo. Esta delicada situación no constituye un hecho aislado, ya que de acuerdo a CONPAPA, entre 2003 y 2012 se han detectado alrededor de 944 embarques de papa fresca contaminada con al menos 6 plagas altamente peligrosas para México, y particularmente 2 de ellas, la PMTB
la PBI-NTN, que son virus que provienen del estado de Idaho, algunos de los cuales fueron certificados por el Departamento de Agricultura de Norteamérica, lo que provoca desconfianza. La Organización de Productores de Papa advierte el riesgo de que se introduzca papa contaminada para la sanidad vegetal del país, ya que existen altas probabilidades de que sea un vehículo de dispersión de plagas cuarentenarias que afectarían no solo a la papa, sino a otros productos afines como el tomate, el chile, la berenjena y hasta el tabaco. Cabe mencionar que la preocupación de esta honorable soberanía por la posible contaminación de nuestros cultivos agrícolas no es nueva. Por citar un ejemplo, en marzo del 2012, todos los integrantes de la Comisión de Agricultura del Senado mexicano exhortaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar un amparo concedido a empresas que importan papa de Estados Unidos sin el suficiente control sanitario a efecto de evitar el ingreso de productos contaminados que pongan en riesgo la salud de los mexicanos y la producción del tubérculo. En obvio del tiempo voy a dejar de leer otros argumentos para pasarme al punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, así como al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que intensifique la inspección fitosanitaria para preservar la sanidad vegetal del país y la inocuidad alimentaria de la población en la importación de papa fresca contaminada proveniente de los Estados Unidos de América. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que en la aprobación del acuerdo que sustituya a la norma oficial mexicana NOM 012 FITO 1996, que ya debería de haber sido actualizada, atienda los criterios para preservar la sanidad vegetal del país y la inocuidad alimentaria. Tercero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en las negociaciones comerciales que lleve a cabo no ponga en riesgo la protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal. Estoy pidiendo la aprobación de este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la situación que se está dando ahorita en estos momentos, en la cual se está introduciendo papa en situaciones de riesgo de contaminación para nuestros estados de la República. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador López Brito. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. Muchas gracias. Está a discusión la propuesta. En uso de la palabra, el señor senador Fidel de Médicis Hidalgo.